Hace un año hice un video de cómo invertir en vaca muerta. Hablamos de 4 empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, que nosotros podemos invertir en pesos, y una empresa que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos, pero que nosotros podemos invertir mediante CEDARS también desde acá, desde Argentina. Quédate que vamos a ver el rendimiento que tuvieron estas empresas en el último año, lo vamos a comparar con la inflación, lo vamos a comparar con el dólar MEP, y además, quédate hasta el final que vamos a ver una quinta empresa que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, que nosotros podemos invertir como para agregar a nuestra cartera de lo que sería inversiones en vaca muerta. Y también vamos a ver ciertos puntos que tienes que tener en cuenta para analizar estas inversiones. Ver el contexto en el que estamos viviendo, compararlo con dólar, ¿está sirviendo ahora o no? Quédate que vamos a ver todo en este video. Empecemos. Como te comentaba, hace un año hice este video de cómo invertir en vaca muerta. En este video hablábamos de varias empresas que ahora vamos a ver en detalle una a una y veíamos el rendimiento que tuvo en el último año y el rendimiento que tuvo en los últimos 5 años. Lo comparábamos con cuánto había estado el dólar blue en ese momento, hace un año antes, 5 años antes, y íbamos viendo qué rendimiento tuvieron. Algo que tienes que tener en cuenta en todas las inversiones, y más en estas inversiones de renta variable como son invertir en acciones, es que el rendimiento pasado no te asegura un rendimiento futuro. Porque la acción haya subido un 200% en un año no quiere decir que el año que viene vaya a subir 200% o mismo que vaya a subir. A mismo puede bajar una acción. Ese justamente es el riesgo que tiene la acción. Mayor riesgo, mayor volatilidad y también puede ya tener mayores ganancias. Son cosas que hay que tener en cuenta. La primera empresa y la más importante del país es YPF, por supuesto. El año pasado, cuando hice el video, la acción estaba a 14.650 pesos. Un año más tarde, actualmente la acción está a 43.700 pesos. Es un incremento del 198% de la acción en un año. Este dato es muy positivo si nosotros lo comparamos mismo hasta con el dólar MEP. Y acá surge algo que vamos a hablar hacia el final del video, que es justamente cómo se fue moviendo el dólar en el último año. Este precio fue de los primeros días de diciembre del 2023. Si nosotros tenemos en cuenta que la devaluación fuerte se hizo cuando asumió este nuevo gobierno el 10 de diciembre, podría pensarse que si nosotros lo comparamos con el dólar, esto todavía está exento de esa devaluación. Pero la realidad es que no es así. Todos los que vivimos en Argentina sabemos que ya meses antes, y mismo una vez que se dio el balotaje, ya se empezó a poner en precios una nueva cotización del dólar. ¿Y esto por qué sucede? Porque el mercado a veces se anticipa lo que vaya a suceder y no tiene que esperar a que suceda. Vamos a hablar más de esto hacia el final del video, pero te vas a dar cuenta porque a principios de diciembre el dólar MEP estaba a 907 pesos y actualmente, un año más tarde, está a 1080 pesos. Tuvo picos de 1400, volvió a bajar, pero la realidad es que hoy está a 1080 pesos y hace un año estaba a 907. Aproximadamente es un crecimiento del 20% en dólares. Eso quiere decir que si nosotros hubiésemos comprado, por ejemplo, dólares en ese momento, actualmente solamente tendríamos un 20% más de pesos. Comparado con la acción de YPF, que tuvo un 198% de crecimiento, claramente es una inversión que le ganó a haber comprado dólares en ese momento, pero vamos a ver qué pasó con la inflación. La inflación en lo que va del 2024 fue del 107%. Y si nosotros contemplamos desde diciembre del año pasado a hoy, ¿sí? A la última dato de inflación que tenemos, que fue de octubre, la inflación fue de un 159%. Eso quiere decir que el rendimiento de la acción de YPF estuvo por arriba de la inflación, tanto desde el diciembre del año pasado como toda la inflación de este año, y también mismo, obviamente, como hablábamos del dólar MEP. El dólar MEP, aunque tuvo picos, como dijimos, de 1.400 pesos, actualmente está a 1.080 y entonces solamente tuvo un crecimiento del 20% en este periodo. Eso quiere decir que si hubiésemos invertido en YPF, hubiésemos tenido un rendimiento superior a cualquiera de estas otras opciones. Algo a tener en cuenta también es que todas estas inversiones, como les decía en el video del año pasado, son inversiones de mediano y largo plazo. Uno puede especular en distintas acciones de petroleras y demás, pero generalmente los planes de este tipo de compañías son de mediano a largo plazo. Como hablé en el otro video, el plan para que el pico recién de explotación de vaca muerta se consiga va a ser en el 2030. Todavía faltan más de 5 años para que esto suceda. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente una vez estamos muy acostumbrados a mirar el cortoplacismo, mirar 6 meses, mismo un año en una inversión, y en realidad todo este tipo de inversiones, si nosotros realmente queremos apostar a vaca muerta, invertir en vaca muerta, el pico de explotación de vaca muerta se va a dar recién en el 2030 y se va a mantener constante durante varios años. Pero todo de acá al 2030 va a ser inversión, crecimiento y cada vez más explotación de todo lo que es la reserva. Por eso hay que tener en cuenta los plazos en todas estas inversiones. La segunda empresa que vamos a mirar es Transportadora de Gas del Sur. Hace un año, en diciembre del 2023, la acción estaba a 2.415 pesos. Actualmente la acción está a 6.490, lo cual da un crecimiento del 168%. Si comparamos con los mismos valores que vimos antes en dólares, todas estas inversiones obviamente van a estar positivas porque el crecimiento del dólar fue muy bajo en el último año. Fue solamente de un 20%. Entonces, esta inversión
fue positiva hasta con la inflación de todo este periodo que fue del 159%. Muy poco por arriba, hay que ser honestos, pero fue por arriba de la inflación. Y hay que tener en cuenta también que, como dijimos, el último dato de inflación que tenemos es de octubre, todavía no tenemos el de noviembre, que ya está pronto a finalizar. Por eso hay que tener en cuenta que, aunque sea una inflación baja, seguramente alrededor del 3%, seguramente saque unos puntos a la rentabilidad de esta inversión de transportadora del gas del sur. La tercera empresa que habíamos visto el año pasado fue Pampa Energía. Pampa Energía hace un año la acción estaba 1.690 pesos y actualmente está a 3.675, un incremento del 117%. Nuevamente, en este caso ya empezamos a ver que esta inversión en dólares fue muy positiva. Si nosotros lo miramos solamente en dólares, fue una inversión muy positiva. En pesos ya empezamos a ver que estuvimos por debajo de la inflación. Es decir, si nosotros hubiésemos invertido esta plata en una empresa o en algún instrumento que me asegure la inflación, ya hubiese tenido un rendimiento superior a lo que fue invertir en Pampa Energía. Pero quédate hasta el final que vamos a ver y analizar puntualmente qué significa esto y si es verdad, entonces no me conviene invertir en Pampa o no me conviene ninguna inversión que esté por debajo de la inflación. Quédate que vamos a hablar más en detalle. Ahora vamos a ir repasando las distintas empresas. La cuarta empresa es Capex. Hace un año la acción de Capex estaba a 5.000 pesos, actualmente está a 7.300 pesos, lo cual da un crecimiento del 45% en pesos. Desde diciembre del 2023 hasta la actualidad, fines de noviembre, principios de diciembre del 2024. Nuevamente, esta ya es la acción que menor rendimiento tuvo. Tuvo en dólares un rendimiento bastante bueno, pero en pesos tuvo un rendimiento que estuvo muy por debajo de la inflación. Y por último está la empresa Vista. Vista cotiza en la bolsa de Estados Unidos, pero nosotros podemos invertir en ella mediante un CDR. Si quieres saber bien cómo comprar un CDR, qué es un CDR, te dejo estos videos donde lo explico paso a paso. Pero tienes que tener en cuenta que nosotros podemos invertir acá desde la bolsa de Buenos Aires. Hace un año el CDR de Vista estaba a 26.500 pesos. Actualmente, como tuvo un split en el medio, si miramos la cotización, puede estar por debajo de ese valor, pero tuvo un crecimiento en pesos del 130%. Como ves, fue un crecimiento bastante más grande que las últimas empresas que vimos, pero todavía está por debajo de la inflación. Antes de ver el análisis puntual de cómo evaluar estas empresas, te voy a dejar una nueva empresa, como te dije al principio del video, que es Transportadora de Gas del Norte. Actualmente una acción de Transportadora de Gas del Norte, que la puedes encontrar bajo este ticker para invertir, está a 4.195 pesos y tuvo un crecimiento del 297% en pesos en el último año. De hecho, está muy por arriba de la inflación y muy por arriba hasta de YPF, que fue la primera empresa que vimos. Pero justamente, traigo esta empresa al final para traértela como una nueva opción para invertir en vaca muerta, pero también para poder evaluar cómo querés evaluar esta inversión cuando finalice o dentro de un año o dentro de 2 años. Seguramente si yo te preguntaba hace un año, todos hubiésemos dicho, y es como generalmente, por lo menos personalmente, intento ver las inversiones, ¿cuál fue mi ganancia en dólares de esta inversión? ¿Por qué? Porque justamente vivimos en un país con alta inflación, es muy difícil saber cuánto es el rendimiento real de una inversión. El año pasado fue una locura la inflación, todos los meses seguía subiendo, de hecho hasta el primer trimestre de este año la inflación era muy alta, después sigue siendo alta, pero empezó a mermar y empezó a ser un poco más previsible, mejor dicho. Pero justamente lo que estamos evaluando acá es nuestras inversiones. Entonces, si nosotros evaluamos nuestras inversiones en dólares, tenemos que hacerlo siempre de la misma forma y evaluar todo con un portafolio dolarizado, para decirlo de una forma. Ahora, si queremos evaluar el rendimiento en pesos contra la inflación, es otra forma de evaluarlo. No es que hay una mejor o peor que la otra, pero hay que seguir siempre la misma línea. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente nosotros estamos viendo acá que en dólares todas las empresas que vimos el día de hoy tuvieron un retorno positivo y un retorno muy alto en dólares. ¿Por qué digo esto? Porque tener el retorno del 100% o del 60%, del 40% mismo, cualquier retorno arriba del 20%, del 15% en dólares de un año a otro es muchísimo. Ya es un crecimiento que se puede decir que fue un crecimiento muy estable de una acción, fue un rendimiento muy estable de una inversión, ya con riesgo, ¿no? Justamente, si no tuviese riesgo, seguramente o el riesgo fuese más bajo, estaríamos hablando de retornos de un dígito, de hasta el 8%, 7%, 9%, como pueden ser algunas obligaciones negociables que hemos visto. Dejo acá algunos videos que fuimos analizando. Pero ¿por qué digo esto? Porque ya tienes el 15, el 20, el 25% en dólares anual. Estamos hablando de un rendimiento muy grande. Obviamente que hay empresas, como vimos, que tienen 100% de retorno de dólares. Mismo Vista tuvo el retorno en dólares en un año a otro del 72%. O sea, la acción subió un 72% en dólares en un año. Es muchísimo. Y uno que invierta en eso y tener casi un 70 o el doble de dólares de un año a otro, estamos hablando que es muchísimo el rendimiento. Ahora, es porque lo estamos evaluando en dólares. Ahora, si lo queremos evaluar en pesos, y estamos viendo que
Ah, no, pero la inflación fue del 150 y esta acción solamente subió el 120%. Y la realidad es que podríamos decir, no, me hubiese convenido la inflación. Sí, pero también hay que pensar que, por ejemplo, diciembre, enero y febrero, y te diría hasta marzo, era muy difícil estar muy cerca de la inflación. Todos los tipos de inversiones estaban bastante lejos de lo que era la inflación mensual. Entonces, es medio injusto quizá pedir que todas las inversiones le ganen la inflación y que además ganen en dólares. Es bastante complejo. Por eso mi consejo sería buscar una forma en que querés evaluar tu patrimonio, tu portafolio de inversiones, lo que sea, y medirlo en esa escala para poder medirlo año a año. En mi caso personal, como te dije, lo hago en dólares porque me parece que es mucho más estable en el tiempo. Obviamente que hay años como estos donde hubo, por ejemplo, de enero a hoy un 107% de inflación, pero el dólar solamente subió un 15%, un 18%. Subió muy poco. Entonces, si lo miramos punta a punta, y claramente me convenía hacer algo que se llama carry trade, acá te dejo un video donde lo explico, que es, en vez de tener dólares, pasarlo a pesos, invertir los pesos en algún rendimiento que me dé y después volver a comprar dólares y voy a estar comprando un 40, un 50% más de dólares. Y hay mucha gente que diría con poco riesgo, pero la realidad es que el riesgo ¿cuál es? El riesgo es que yo esté en pesos y que justamente cuando me quiere ir a dólares, el dólar pegue un salto. Entonces, en ese momento voy a perder mucho de la rentabilidad que gané o hasta mismo puedo llegar a perder y además todo el tiempo que perdí porque no estuve invirtiendo en dólares. Hacer lo que se llama carry trade tiene un riesgo aparejado. Obviamente que tiene un beneficio muy grande. En este último año vimos que todas las acciones argentinas tuvieron un crecimiento muy, muy grande. Todo lo que fue el Merval tiene picos históricos. Y justamente al dólar estar depreciándose todo lo que es en pesos, está empezando a tener retorno en dólares solamente aunque se quede el mismo precio. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, cuando el dólar estaba a 1.400 en abril, 1.400, tenía $1.000, los vendía, tenía 1.400.000 pesos y no hacía nada, y ahora estaba a 1.080, tuvo un 20%, 25% de rentabilidad en dólares sin hacer nada. Entonces, comparado con eso, decís, bueno, pero tiene mucho menos riesgo no hacer nada que invertir en una empresa. Sí, pero la realidad es que esto no podía pasar. Quizá ahora el dólar estaba a 1.600 o quizá el dólar puede seguir bajando. Es muy difícil saber qué puede llegar a suceder con el dólar en el futuro y hay que ver qué riesgo cada uno quiere asumir. Si vos pensás que el dólar va a seguir bajando y querés seguir apostando en pesos para tener una rentabilidad en pesos, es una buena opción. Si querés estar dolarizado y quedarte con parte de tu portafolio en dólares, también es una opción. Es depende de lo que cada uno quiera soportar y quiera hacer con sus inversiones. Y por eso, y para modo de cierre, lo que siempre digo es, las inversiones personales y las finanzas personales son de cada uno. Y hay que cada uno invertir en lo que uno quiere, no porque veas un video en YouTube y puedas invertir en esas empresas. Está bueno meterte en esas empresas, ver cómo fue el rendimiento, ver qué están haciendo, ver si querés realmente invertir en ese sector, en el sector energético, querés invertir en otro, y ahí hacer tu propia evaluación e invertir tu dinero como vos quieras porque te costó seguramente ganarlo y entonces tenés la responsabilidad de invertirlo como vos quieras. Está muy bueno que lo quieras invertir, está muy bueno que veas videos como este como para poder interiorizarte entre las inversiones, los rendimientos y algunos quizá consejos para saber qué hacer con el dinero y qué comparar, pero está bueno que la decisión la tomes vos, que veas cómo querés medir tu portafolio y que siempre lo hagas de la misma forma. Obviamente que años como estos, si lo haces en dólares, va a haber un montón de gente que va a haber ganado muchísimo más, pero la carrera es con uno mismo, es decir, uno lo hace para uno mismo, no para compararse con los demás. Y mismo, como digo mucho siempre en los comentarios cuando a veces me hacen unas preguntas, esto es una maratón, no es una carrera de velocidad de acá 6 meses, de acá un año. Esto nosotros lo hacemos, o por lo menos yo personalmente lo hago, para vivir en el futuro y vivir actualmente una vida más tranquila. Pero lo estoy pensando en el futuro, no en quién va a ganar más entre mis inversiones y las de un amigo, las de un conocido mañana o porque no compré Bitcoin a 100 y ahora ya se me fue y está a 100.000. Hay que tomarse las cosas con calma, respirar y evaluar qué inversión queremos hacer y mirar el largo plazo. Hay que mirar el largo plazo. Cualquier duda o consulta que tengas, te invito a que me lo dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.